Pues muy buenos días a todas las y los asistentes. Estamos en el 12º módulo en ciclo de seminarios que organiza el Programa de Investigación en el Cambio Climático en UNAM. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Este módulo está enfocado en los desafíos en políticas de mitigación en México. Y para esta segunda sesión nos acompaña el doctor Juan Carlos Cúbera de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien nos va a presentar la contribución de la ganadería bovina a las emisiones de metano entérico en México, opciones de mitigación. Les recordamos a las personas que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación del doctor Juan, ya sea en el chat o a través de las distintas redes sociales en las cuales se transmite esa sesión. Y pues adelante, doctor, cuando usted guste. Ok, lo voy a compartir. ¿Se ve mi presentación bien? Sí, sí la vemos, doctor. Bien, pues muy buenos días. Es un gusto tener la oportunidad de platicar un poco con esta audiencia acerca de la contribución de la ganadería bovina a las emisiones de metano entérico en México y las opciones de mitigación algunas de las opciones de mitigación que se tienen para reducir a este gas de efecto invernadero, el metano. Entonces, pues en la actualidad, el cambio climático es un fenómeno que afecta a las sociedades contemporáneas eh, debido a los impactos que tiene, digamos, en el sector ganadero. Ocurren inundaciones. Me recuerdo aquí en Yucatán, en el 2020, aquel primer año de la pandemia de COVID, eh, afectó seriamente a la agricultura en la zona centro del estado. Eh, las lluvias, las tormentas, las fuertes tormentas tropicales que ocurrieron ahí por junio, se inundaron ranchos, hubieron pérdidas de animales inclusive, pero y también en el sector agrícola en sí hubo cuantiosas pérdidas a los pequeños productores ahí por la zona de Tintantún, no muy lejos de Mérida. Pero igual vemos hoy día que en Coahuila, en Nuevo León, hay lluvias torrenciales, en países europeos también, en otros países, en los Estados Unidos hay incendios, en Australia y en muchos países vienen estos fenómenos producto de los cambios en el sistema climático, ¿no? También el cambio climático determina ahora sequías más prolongadas, más intensas. Y en ese periodo aquí en Yucatán, durante marzo, abril, mayo, pues el ganado sufre porque pues no hay pasto, no hay suficiente pasto disponible y el poco pasto que está, pues está seco y es de muy baja calidad. Y pues los animales pierden peso y la reproducción de los animales se afecta y los productores pierden dinero, o sea, sobre todo los pequeños productores, aquellos que tienen, digamos, 15, 20, 25 vacas para ordeña, pues sufren esos impactos negativos de esos cambios en el sistema climático, lluvias, granizadas, secas, sequías, falta de alimento y se afecta a la economía. Y México, pues en la actualidad importa un porcentaje de sus necesidades de productos de origen animal, de leche, por ejemplo, de otros países. Y a nivel federal se tiene la ambición, pues, de llegar a la autosuficiencia alimentaria, ¿no? A la autosuficiencia en la producción de leche, pero todavía esto no ocurre. Y México, pues, es un país ganadero. En el país hay alrededor de unas 33 millones de cabezas de ganado bovino en todos los estados. El principal estado productor de carne es Veracruz. Ahí en el Golfo es un estado eh, eh,
muy importante en la producción de carne. El principal estado productor de leche es Jalisco, muy importante. Hay otros estados, desde luego, como Chihuahua, como Coahuila, que son importantes en el sector de producción de carne y en producción de leche también en las diferentes zonas lecheras del país. Pero este inventario pues está distribuido en los 32 estados, ¿no? Donde las especies de los animales, los bovinos y las especies rumiantes, ¿verdad? Son aquellas que predominan en esas praderas ahí por Tabasco, por Chiapas, ¿verdad? Esos pastos que son la fuente de alimentación de los bovinos, de los ovinos, de los caprinos, en algunos estados de los búfalos, ¿verdad? Y estas especies rumiantes pues se distinguen por tener un estómago con un sistema digestivo con 3 preestómagos y un estómago verdadero, conocido como abomazo. Entonces, estos 3 preestómagos son el rumen, el retículo, el rumen y el omazo, y el estómago verdadero es el abomazo. Entonces, en el costado izquierdo de los animales es donde se encuentra es el retículo y el rumen, que podemos ver en esta imagen, ¿no? Vemos ahí en la zona central con el número 41 al retículo, ¿verdad? Que es aquella parte, aquel preestómago que asemeja a una red, ¿verdad? Aquellos que gustan de la pancita, recordarán ese suculento este, pedazo de los animales que se conoce como retículo, la redecilla, y que las abuelitas y las mamás le llaman el panal de abejas, ¿verdad? Porque asemeja un poco el epitelio, un panal de abejas, ¿no? Pero en el centro, ahí entre el número 16, el número 17, está el rumen, ¿verdad? Que es donde habitan millones de bacterias, protozoarios, hongos, que son los que realmente fermentan el alimento, metabolitos útiles para estas especies rumiantes, para la producción de leche y para la producción de carne. Entonces, es el órgano mayor, vean ustedes, tiene un saco dorsal, un saco ventral, sacos ciegos, y ese es el órgano representado en este modelo. Vean ustedes a la izquierda, al retículo, ¿no? La redecilla, y en el centro, pues, el rumen propiamente dicho, ¿no? Con su zona dorsal, su área ventral, sus sacos ciegos. Y es ahí, en realidad, donde ocurre la fermentación de los pastos, ¿no? De los alimentos que consumen los rumiantes, pero que en este proceso fermentativo se produce CO2 y se produce metano, CH4. Ahí en la parte superior ven este gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global 28 veces en relación al CO2 y tiene un calor de combustión, una energía bruta de 55.65 megajoule por kilo. Entonces es un combustible, ¿no? Es un combustible que las especies rumiantes eructan al ambiente la mayor parte de este gas que se forma como subproducto de la fermentación anaeróbica en el rumen. Entonces, este es el gas que contribuye de manera importante al inventario total de gases de efecto invernadero de México, ¿no? Por ejemplo, las vacas que están pastando en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, aquí en Yucatán, estos animales consumirán, digamos, unos 7 kilos de materia seca por día. Están emitiendo alrededor de entre unos 200, unos 250 gramos de metano por día, ¿no? Esos son los volúmenes veces las 33 millones de cabezas del hato nacional. Entonces, en todos los estados de la República, la ganadería con especies rumiantes, la ganadería bovina, que es la mayoritaria en el país, pues está contribuyendo a las emisiones de uno de los gases de efecto invernadero como el metano,
importantes en las cuentas a nivel nacional, pero también hay otros gases como el óxido nitroso que proviene eh, de los cambios que ocurren en la urea, por ejemplo, que se excreta en la orina, también en la proteína que está en las heces o las fecales, da lugar a la producción de un gas como el óxido nitroso con un potencial de calentamiento global 265 veces el del CO2 en un horizonte a 100 años, ¿no? Entonces, estos son los principales gases producidos por los rumiantes. Este es eructado, ¿verdad? Principalmente, y el otro a través de las excreciones nitrogenadas se forma el óxido nitroso, sobre todo en esta época de lluvias, ¿no? Donde la reacción de síntesis de óxido nitroso a partir de la urea, de los compuestos nitrogenados, se incrementa, ¿no? Pues los productores, pues, la meta, el objetivo de los productores es producir la mayor cantidad de leche por hectárea, por unidad de superficie, por vaca, en el año, ¿no? En el día. Y México pues necesita cubrir esta demanda de leche para la alimentación de la población, ¿no? De la población infantil, de la población adulta, y se necesita incrementar la eficiencia de producción, la transformación del pasto y de los alimentos en leche en la glándula mamaria a un precio accesible, ¿no? La leche ahora en el Tetra Pak pues estará entre 23, 24 pesos el litro de leche, y al productor se le paga, digamos, 10 pesos, si no mal recuerdo, en el precio de garantía, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio, ¿no? Del precio de la leche, lo que el productor obtiene en relación a lo que se vende, ¿no? Y la sociedad sufre porque, el productor sufre porque el precio de los alimentos va al alza, ¿no? La guerra ahí en Ucrania con Rusia, el cambio climático, las nuevas tendencias en la producción de energía, ¿no? La producción de etanol, por ejemplo, hacen que el costo de la soya, la semana pasada aquí en Yucatán, la pasta de soya, estaba a 14.50 el kilo. Entonces muchos productores no alcanzan, sobre todo pequeños productores, no pueden pagar ese precio por los alimentos y sufren debido a los costos de producción y pues afecta la ganancia de peso, la producción de leche, la producción de carne, ¿no? Aquí en Yucatán el precio de la carne de bovino está a unos 130 pesos, ¿no? En relación al salario mínimo, pues hay mucha población, una buena parte de la población que no tiene acceso a este bien de consumo y por lo tanto la población en una gran proporción sufre de subalimentación, de subnutrición y el país necesita, la sociedad necesita estar bien alimentada, ¿verdad? Y tener acceso a estos bienes. Y en este contexto, pues el cambio climático y los reportes que se tienen recientes son alarmantes, ¿no? O sea, el PCC reporta que la temperatura se prevé que se incremente en un horizonte de tiempo al 2030, al 2050, donde están estas predicciones del grupo de expertos del IPCC y nos mandan signos alarmantes. La conferencia cumbre, ¿no? De los sistemas alimentarios de Naciones Unidas también el año pasado, sugiere que los sistemas alimentarios necesitan de ser modificados para tratar de producir suficientes alimentos a precios accesibles para la población. Y es en este sentido que los técnicos, como nosotros aquí en la producción ganadera, pues necesitamos hacer investigaciones que logren revertir estos sistemas de alimentación que ya no aguantan, ¿no? Por su costo, por su impacto sobre el ambiente, por sus emisiones de gases de efecto invernadero y también de excreciones, como aquí en el estado de Yucatán, donde hay un conflicto entre la población en el centro del estado y las grandes empresas productoras de cerdo, que son importantes acá en Yucatán. Entonces, hay un gran dilema entre la producción de alimentos, un gran conflicto entre la producción de alimentos y
los recursos naturales, ¿no? El agua, el suelo, el aire, que inciden sobre el nivel de alimentación de la población, ¿no? En este paraíso de Yucatán, ¿no? En este llamado estado más productor, más seguro, perdón, de México, pues hay 1.1 millones de la población aquí en pobreza, ¿no? Que necesitan los niños todos los días un vaso de leche para poder crecer y pues poder estudiar. Y el ama de casa lo primero que pregunta, ¿verdad? En la carnicería, pues cuánto cuesta. Y los precios van para arriba, ¿no? Entonces necesita una producción ganadera eficiente, una producción ganadera que haga uso razonable de los recursos alimentarios a través de la investigación, ¿no? A través de la investigación que podamos crear esos sistemas alimentarios más sostenibles, ¿no? Y pues hay una revolución ganadera, ¿no? La sociedad está demandando cada vez mayor proteína de origen animal. México tiene una población urbana, principalmente en un 70% y arriba, pero la población sigue aumentando y hay porque hay grupos de sociedad que, bueno, tienen desde luego acceso a la carne y a la leche. ¿Ah? Es en ese sentido que la conferencia del año pasado sobre cambio climático en Glasgow, en Gran Bretaña, pues llamó de nuevo la atención a estos grandes problemas de la sociedad, ¿no? Ambiente y producción ganadera, ambiente y producción de alimentos, ¿no? Y estos reportes, como ya dije, pues son alarmantes, llaman a la acción, sobre todo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en sus versiones 2018, 2019, y la del año pasado ahí en Escocia, ¿no? Donde hay mucha alarma por la predicción en el aumento en la temperatura del planeta, ¿no? Es en este sentido que el documento de referencia en México para los inventarios de gases de efecto invernadero es este que está a la izquierda, ¿no? El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En su volumen 2018 indica, como ven en la parte superior, donde dice el número 3 en el AFOLU, vean ustedes que el ganado contribuye, es la tercera fuente de emisión con 70.567 gigagramos de CO2 equivalente, o sea, el 10%, y es un contribuyente importante, ¿no? Y es importante porque en la llamada NDC de México, en la contribución determinada a nivel nacional, se tiene una expectativa de reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país del 20%, ¿no? En el año 2030. Entonces, aquí, pues los técnicos que estamos en este grupo de trabajo, pues decimos, bueno, desde el punto de vista de la ganadería, ¿cómo se puede cumplir con esa visión, ¿no? 30% declarada en la NDC del país ¿en qué? En unos 8 años, ¿no? Y esas son las tareas del grupo de trabajo aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de UADY, puesto que la fermentación entérica, aquella que mencionaba que ocurre en el retículo rumen de las especies rumiantes, de la especie bovina, pues contribuye con un 75.73%, ¿no? Del total de emisiones que mencionaba hace un momento, ¿no? Y el manejo de las excretas a la derecha, hay un error ahí en esta figura del inventario, dice fermentación entérica, pero debe decir manejo de excretas, contribuye con el 24.27%. Entonces podemos ver claramente que en esta información del Inventario Nacional de México, la fermentación entérica proveniente del rumen, de la fermentación de los alimentos en la panza, contribuye con un 75%, ocupando un lugar importante en ese 10% de las emisiones totales del país que provienen de la ganadería, ¿no? Entonces es por eso que es importante pues trabajar para la mejora en la precisión de los inventarios de la línea base del país para poder diseñar estrategias de mitigación que sean acordes a estas emisiones. Aquí podemos ver también el papel de los bovinos, ¿verdad?
que contribuyen con un 93.79%, mientras que las otras especies animales como los cerdos, los borregos, las cabras, los equinos y, y las mulas, que son ya en este caso no rumiantes, pues contribuyen mucho menos, ¿no? Proporcionalmente en relación a la especie bovina, que son pues donde habría que poner mucha atención a este problema. En el estado de Yucatán también tiene un inventario, ¿verdad? Donde el trabajo en nuestro laboratorio ha puesto su granito de arena, contribuyendo con el factor de emisión, con el factor de emisión de metano entérico proveniente de la ganadería yuca, que tiene un inventario, una población ganadera de 560,000 cabezas, si no mal recuerdo, ¿no? Aquí en el estado de Yucatán. No es un jugador importante, ¿no? Tan importante, ocupa el lugar número 23 o 24, si no mal recuerdo, en la producción de carne de México, pero las vacas yucas también están emitiendo metano todos los días, ¿no? Y pues esta actividad productiva, pues involucra a grandes grupos de la sociedad, ¿no? En Yucatán, y pues los técnicos tenemos que trabajar para mejorar la producción, desde luego, de carne y de leche, y también para intentar mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que se tiene el ideal de incrementar esa productividad, ¿no? A través con el uso de los recursos naturales, pero con menor impacto ambiental, como se ve a la izquierda en azul, ¿no? Con las menores emisiones de metano y de óxido nitroso, ¿no? Y la mayor rentabilidad económica para el productor, pues para que pueda contar con recursos para sus necesidades diarias, ¿no? Es en este sentido que aquí en Facultad de Veterinaria se cuenta con este laboratorio de cambio climático y ganadería, que utiliza la técnica de cámaras de respiración. Son estos aparatos, ¿no? Realmente sencillos, donde se alojan los animales, los bovinos, tienen unas ventanas, como pueden haber, de acrílico de 9 milímetros, y lo que hacen los animales están ahí a 23 grados centígrados, tienen 55% de humedad, tienen agua, tienen alimento, se pueden parar, se pueden echar, pueden orinar, pueden defecar, y se mide con estos aparatos la producción de metano y la producción de calor también. Y esta técnica se conoce como cámaras de respiración, se le conoce también como la técnica estándar de oro, ¿no? Porque tiene mucha precisión. Y en esta imagen pueden ver los analizadores en la parte superior de oxígeno, de CO2 y de metano, en esos tres que están en la parte superior en el rack, y donde el aire es succionado por dos bombas generadores de flujo de masas que están en la parte inferior. Dicen ahí flow pit, si pueden poner un poco de atención. Ven ahí que dice flow pit, son generadores de flujo de masas para succionar 500 litros por minuto desde las cámaras de respiración hacia este switchboard, ¿no? Este control, ¿no? Que está en la parte intermedia a la izquierda, que es un switchboard, ¿no? Es un controlador que va cambiando la muestra de aire de la cámara 1 a la cámara 2 a través de las 24 horas, y manda la información desde los analizadores de gases hacia esa computadora que está a la derecha, donde un programa, un software, Expedata, convierte el volt en oxígeno, CO2 y metano, y en la mañana todos los días pues podemos ver la producción de metano y de calor, ¿no? Bueno, esto es un acercamiento. Pueden ver en la parte de arriba el analizador de oxígeno, de fuel cell, y los infrarrojos el de dióxido de carbono en medio, y hasta abajo el de gas metano. Entonces, pues esto es un acercamiento a ese equipamiento. Ven una toma del animal, tiene una jaula dentro, ¿verdad? En la parte superior pueden ver un ventilador que agita el aire para que se tenga una muestra de aire representativa de la que el animal está exhalando a través de las 24 horas. Y lo que tratamos de hacer es entender el flujo de energía, ¿no? Desde la energía bruta del alimento en la parte inferior, ¿verdad? La energía contenida en el carbohidrato, en la proteína y en la grasa, y las pérdidas que ocurren en las heces, en la orina y en el gas
metano, ¿no? En el gas metano. Y la producción de calor, que también es una pérdida, ¿no? En el mantenimiento, en el incremento calórico de la alimentación, tratando de lograr que una mayor cantidad de la energía consumida, ¿verdad?, se almacene, en lo que dice ahí hacia la derecha, tejidos, o sea, la masa muscular y el tejido adiposo, que el productor interpreta como la ganancia de peso, ¿no? Y la producción de leche de la vaca. Entonces, tratamos de entender las transacciones energéticas entre el alimento y el animal para lograr producir más leche y más carne, ¿no? En estas especies de ganado cruzado, de ganado bocínicos cruzado con bostauros y sus crías, ¿no? Los becerros, que son lo que venden los productores. Y pues tratando de estudiar qué es lo que ocurre con esta emisión de gas metano, ¿no? Es en ese sentido que nos hemos concentrado un poco en sistemas alternativos como los sistemas silvopastoriles, donde en la parte inferior ven ustedes un pasto tropical, como la Brachiaria brisanta, como la estrella de África, Opsinodon influensis, como el Panicum máximo, el guinea, tratando de entender qué es lo que ocurre en el rumen en la fermentación, en la producción de energía útil para el crecimiento animal, para la producción de leche, y sus subproductos, ¿no? El CO2 y el metano que podemos medir, pero con la incorporación de leguminosas tropicales, tales como la leucaena leucocéfala, la Samanea samán, el Enterolobium cyclocarpum, entre otras. Como ven usted en esta imagen con la leucaena leucocéfala, aquí en lengua maya se le conoce como huachín, que es utilizada por productores de pequeña escala para alimentar a sus animales y que contiene propiedades químicas, contiene metabolitos secundarios tales como los taninos condensados, ¿verdad?, que pueden ayudar a modificar la estructura de la población microbiana del rumen y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Es en este sentido que el trabajo de Denise Montoya, que estuvo aquí con nosotros hasta hace pocos años, ella alimentó leucaena, esta planta, a niveles de 12, 24 y 36% en color verde de la materia seca total consumida por novillas, y el 0 representa un control con solo pasto tropical, con solo pasto Penicetum purpureum picado. Ustedes pueden ver ahí hacia la izquierda, dice metano CH4 gramos por día, con solo el pasto tropical. Los animales produjeron 174 gramos de este gas metano de efecto invernadero. Y con el 36% de leucaena leucocéfala, esta leguminosa tropical, disponible en México y en Centroamérica y Sudamérica, pues produjeron 140 gramos, ¿verdad? Entonces, con un consumo de taninos condensados en color azul ahí, de 23, 71 o 104 gramos por día. Entonces, podemos ver que es posible mitigar. Esta representa una mitigación de alrededor del 19%, si no me recuerdo, 19-20%. Se reduce el rendimiento de metano también en la parte inmediatamente inferior, dice gramos por kilogramo de consumo de materia seca, CMS. Ven que cambia de 20.8 a 16.5. Entonces es posible mitigar a este gas por la acción que ejerce la leucaena sobre la población microbiana, sobre la digestibilidad de la ración, etc. Y con una planta que está presente en amplias regiones del mundo, en Australia, en África, en América Latina y de México, felizmente. Y esto es fácil de hacer. Los productores, de hecho, cortan este tipo de plantas. Pueden ver ustedes, la llevan en la espalda o la llevan en triciclos, en bicicletas, en motos, en vehículos. Estas especies estas especies forrajeras para la alimentación de los animales. Entonces se puede mitigar. Los resultados coinciden con los datos que se han encontrado en otros laboratorios en Australia, en Sudamérica, y se puede inducir una ganancia de peso de 770 gramos por día en este sistema silvopastoril en la tierra caliente de Michoacán. Ya ustedes, está el pasto tropical aquí en la parte inferior, ya el animal está sobre la leucaena, leucocéfala, el guaje, como se le llama también, ¿no?
e inducir una ganancia cercana a los 800 gramos por día y producir una carne de calidad, ¿no? Nos comimos a esos animales, un buen asado ahí con los productores del ejido La Concha, allá cerca de Apatzingán, y pues, pues sabía muy bien estos animales criados en un sistema silvopastoril que en Australia pueden dar lugar a una ganancia de hasta 900 gramos por día, ¿no? Nos comentan los colegas australianos y ya se tienen una rentabilidad satisfactoria y pues ese es el sistema únicamente el pasto tropical, la leucaena y minerales, ¿no? Entonces, pues es una opción. También hay otras como el algarrobo, ¿no? La Zamanea samam, esta leguminosa también que aquí en Yucatán está presente, también en otros estados de la República. Y aquí Sara Valencia Salazar, también ahora es gerente de producción sustentable en una compañía en Colombia. Ella utilizó las vainas de la Samanea samán, las molió y se las proporcionó a las novillas, vean ustedes ahora, en niveles de 10, 20 y 30% de la materia seca de la dieta. Y el cero es un control con solo pasto tropical, pasto Penicetum purpúreo. Y pueden ver que el metano se redujo de 120 hasta 59 litros por día. Es un trabajo muy interesante. La vaina molida de Samanea samam tiene taninos condensados, saponinas, metabolitos secundarios, y también tiene almidón. Tiene almidón. Entonces, esto induce un cambio en el patrón de fermentación, en la fermentación en el rumen, y el hidrógeno metabólico se convierte más bien en energía útil para el rumiante, en ácido propiónico, reduciendo la síntesis de metano en el rumen. Y esto es relativamente fácil de hacer, ¿no? O sea, recoger esta vaina cae en abril, mayo, junio prácticamente, y se puede moler y se puede proporcionar a los animales de una manera sencilla, práctica y reducir la producción de metano. Hay otras especies como el Enterolobium cyclocarpum, la parota, el guanacaste, también la hemos molido y proporcionado a los animales. Y también tiene un efecto tiene saponinas, que rompe la membrana de los protozoarios que están en simbiosis con las arqueas metanogénicas en el rumen, y pues se reduce la emisión de este gas. Hay muchas otras especies, ¿no? Como el ramón, el Brosimum alicastrum, que es un forraje muy favorecido por los productores aquí en Yucatán, que es muy palatable, o sea, se lo consumen las cabras, los ovinos, los venados, los bovinos, están en los traspatios de las casas aquí en Yucatán, y su fruto, es el fruto del Brosimum alicastrum, que ahora se hacen tortillas también. Se cuenta que la población maya utilizaba el fruto ramón para hacer alimentos, ¿no? Este fruto contiene almidón y también tiene un efecto mitigante de metano. Lo realizó este trabajo la doctora Fafel Sheref hace unos años aquí en facultad, reduciendo la emisión de gas metano en ovinos. Ella utilizó ovinos como modelo animal aquí en las cámaras de respiración de facultad, y pues también puede mitigar con facilidad, ¿no? Entonces, estos sistemas alternativos pueden mitigar las emisiones de metano para producir productos locales, ¿no? Esta carne de monte se produce acá en Chilán Bravo, como a 70 kilómetros de Mérida aproximadamente. Esta también viene de un rancho silvopastoril, y se está pues impulsando la comercialización de esta carne del monte, ¿no? Esta carne yuca de sistemas de producción con mitigación de gases de efecto invernadero. Y pues yo creo que este tipo de resultados en zonas ganaderas de México, digamos en la comarca lagunera, ¿no? Donde hay miles de vacas en producción, en los Altos de Jalisco, donde hay 250,000 vacas en producción, donde se pueden producir suficientes o una gran cantidad de toneladas de CO2 equivalentes reducidos. Esto podría participar, creo, en un sistema de comercio de emisiones
Y el año pasado en Europa, la tonelada de CO2 equivalente estaba a 49 euros en marzo. Y yo digo, bueno, podría quizá cuando esté ya a todo vapor el sistema de comercio de emisiones de México, se podría quizás ya generar dinero para recurso económico que retribuya a esos productores de pequeña escala, ¿no? En la Unión Europea entiendo que están empezando ya a practicar con un aditivo que es el Mutral, que entiendo que es una mezcla de aceite de naranja y aceite de ajo, sino, también tiene un efecto mitigante del metano entérico, ¿no? Entonces, quizá estas nuevas generaciones de técnicos, ¿no? De agrónomos, de zootecnistas, de veterinarios, pues puedan felizmente lograr ya ingresar de lleno a un sistema de comercio de emisiones y generar recurso económico, que es lo que necesitan las sociedades rurales de México, ¿no? Se necesita cambiar de esa baja productividad en la cubeta a mayor productividad en rendimiento en la cubeta y a mayor beneficio económico para los productores, para la sociedad en estas zonas ganaderas de México, ¿no? Se estima en los mejores cálculos que están en Journal of Dairy Science del año pasado, que una reducción de metano de alrededor del 30% que se podría lograr con lo que hemos visto, podría reflejarse en, digamos, unos 420 mililitros en la cubeta del productor. No parece ser mucho, ¿no? Pero no puede ser mucho porque la pérdida por metano en promedio es de solo 6.5% de la energía bruta consumida por los rumiantes. Entonces, pero es algo, ¿no? Es algo que se puede aparecer en la cubeta y yo veo que ese algo está en la ambición de México de incrementar el rendimiento de leche en los sistemas de producción de pequeña escala y, y retribuirlo al productor. Y eso es lo que próximamente vamos a evaluar. Estamos con los estudiantes de maestría acá construyendo nuevas hipótesis que den respuesta a los problemas de México, a los problemas de la ganadería de México. Nuevas hipótesis que hagan que esa energía que consumió la vaca, esa vaca que respeta la primera ley de la termodinámica, podamos lograr que ese cambio en la fermentación ruminal se refleje en la glándula mamaria y en la leche, en la cubeta del productor de pequeña escala, para que éste cuente con mayor cantidad de leche para vender, con mayor kilos de becerras, de la becerrada para vender, pueda tener más dinero en la cartera para no tener que incurrir en otro tipo de actividades, ¿verdad?, que afectan a las zonas rurales de México, que son un gran problema para el país en este momento, y que la ganadería puede contribuir de una buena manera, ¿no? Y ojalá este sistema de comercio de emisiones pueda ser algo que contribuya. Entiendo que está en una fase piloto, en fase operativa, perdón, de transición en este momento, y el próximo año ya en su fase operativa netamente en el 2023, como se prevé por las autoridades ambientales de México. Y ojalá se pueda ir. Yo confío en que con lo que se conoce como MRV, que es monitoreo, reporte y verificación, para constatar, certificar que las emisiones, como yo les decía, de 20% se puede llegar a 25, 30%. Creo, se ha logrado aquí, ¿no? No es gran problema, pero se necesita hacer MRV con este tipo de equipos que se conocen como Greenfield, que es un analizador de metano portátil. Lo pueden ver ahí, no sé dónde, en los Estados Unidos. Vean ustedes en algún rancho de Estados Unidos con paneles solares, que es un medidor, un analizador portátil, ¿verdad? Ahí está en otro rancho, en otro establo, esta vaca, donde se está midiendo el metano, y verificar que ese 20%, ese 25%, ese 30% realmente está ocurriendo, y se pueda participar con mayor certeza, con menor incertidumbre pues ya en compra-venta, en venta de servicios ambientales, ¿no? Ya en un sistema de comercio de emisiones. Yo desde mi lugar, pues desde mi cubículo, pues
trato de contribuir a la formación de esos técnicos, ¿no? De esos zootecnistas que entiendan cómo funciona el rumen, entiendan cómo se puede mitigar fácilmente el metano. Trato de decir a los muchachos que tengan confianza, ¿verdad? Que entiendan de composición química, que entiendan de fermentación ruminal, que entiendan del manejo de los animales, ¿verdad? En el corral, en el potrero, en el establo, ¿verdad? Ahí con los animales, que vean que ahí está la leucaena, que está el huashim, como se le dice en maya, y que lo pueden hacer con las manos, ¿no? Esta imagen es de la semana pasada con los grupos que tengo de alimentación de rumiantes y con los que estábamos hace un rato en el corral y les decía, miren, ustedes pueden mezclar la gramínea tropical simulando un sistema silvopastoril con la leucaena y pueden mitigar el gas, ¿no? Y pronto van a ir estos muchachos hacia las cámaras de respiración que están muy cerca de ahí, de esta imagen, está como a unos 80, bueno, menos 50 metros quizá, donde medimos de manera precisa, ¿no? Las emisiones de gases de los animales. Entonces, es con esta nueva generación de estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, pero también con jóvenes, ¿no? De secundaria, que a nivel de divulgación de la ciencia, también tratamos de comunicar, ¿no? De comunicar a la sociedad, a los estudiantes, ¿no? Cómo se puede, cómo la ganadería puede estar en más armonía con el ambiente, cómo puede la ganadería tener menos emisiones de gases de efecto invernadero y que tengan pues alimentos de calidad con un impacto ambiental de la menor magnitud posible, ¿no? Pues a mí me toca también de manera como técnico, ¿verdad? A las autoridades, máximas autoridades, como el secretario de Agricultura de México, ¿no? En el pasado, al licenciado Mayorga, tratar pues, de explicarle, de que tengan confianza en los liderazgos políticos de este país, los liderazgos ambientales, de que se puede hacer, de que es fácil, de que no es complicado proporcionarle 25-30% de una leguminosa mitigadora de metano a los productores y también con los liderazgos locales, ¿no? El caso del gobernador de Yucatán también tratado pues, de darle certeza a los líderes responsables administrativos, ¿no? Políticos y también de las secretarías del ambiente aquí en el sur de México, en Yucatán, de darles confianza de que se puede hacer, de que se puede lograr y por eso puedo concluir que el gas metano eructado por los bovinos es un importante contribuyente a los volúmenes totales de gas de efecto invernadero en el país, como demuestran el documento del INEC, de la Semarnat, pero que es posible con el uso de una alimentación racional con el follaje y frutos de algunas especies, moráceas, leguminosas, reducir las emisiones de este potente gas de efecto invernadero. Y se requieren de políticas públicas, ¿no? Desde los diferentes órdenes de gobierno para ir hacia la acción, para contribuir con acción en ranchos, establos, fincas ganaderas a reducir a este gas y felizmente incrementar los rendimientos de carne y leche en la ganadería mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días. Soy Juan Q, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Ya hay algunas y me parece muy interesante su presentación, sobre todo el trabajo que están haciendo desde Yucatán. Igual no sé si le gustaría como dejar de compartir pantalla y mientras le hago algunas de las preguntas que nos llegaron. Y, Gustavo nos pregunta aquí en el Zoom si dejar de comer carne de vaca y derivados realmente es una solución para el cambio climático. sí, muy interesante la pregunta. Es, es improbable que la sociedad contemporánea cambie la tendencia en el consumo de productos de origen animal y de carne en particular, ¿no? A nivel mundial, Uruguay, por ejemplo, es el principal consumidor de carne con 59 kilos de carne bovina
por persona al año. Consumen alrededor de 110 kilos de carne en total, ¿no? Entonces, las fuerzas de la demanda predicha por el IFPRI en Washington el aumento en la demanda de proteína de origen animal, yo creo que son irreversibles, ¿no? Es un hecho, ¿no? Que la demanda se va a aumentar porque la población es la tendencia que se observa, ¿no? En países como China, ¿no? Donde solo los McDonald's y los Burger King alrededor de Beijing sugieren que ha habido un cambio en el patrón de consumo y la gente está consumiendo carne cada vez más, ¿no? En México, si uno va hacia al Chedraui Calia, como se le conoce aquí, puede claramente ver que puede consumir carne de ganado Wagyu de Japón si tiene suficiente plata en la cartera para comprar carne Wagyu de Japón, ¿no? Entonces, es improbable que se revierta esa tendencia en el consumo de proteína de origen animal en el planeta Tierra, ¿no? La globalización, la posguerra, la globalización, marca esa tendencia ascendente en el consumo de proteína de origen animal, ¿verdad? En el planeta Tierra. No, no creo que sea que vaya a ocurrir. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí hay dos preguntas de parte del programa del doctor Clemente. Eh, por un lado, pregunta si los experimentos que realizan en el laboratorio son conocidos por las autoridades estatales o federales para que se puedan implementar en el campo. Y su segunda pregunta es si la reducción de emisiones en la ganadería está estrechamente vinculada a la alimentación del ganado. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Empezando con con la segunda, efectivamente, sí, la emisión de gas de efecto invernadero está estrechamente asociada a la alimentación del ganado, porque existe la relación más fuerte para estimar la emisión de este gas de efecto invernadero metano es precisamente una variable que se conoce como consumo de materia seca, el consumo de alimento en seco que hace el animal por día. La relación entre el consumo de materia seca y la emisión de metano en bovinos en 1034 observaciones realizadas en Australia, que es el país que tiene el mayor número de mediciones en cámaras de respiración en el planeta Tierra, tiene un coeficiente de determinación de 0.92. Es muy fuerte. Aquí con bueno, perdón, para pastos tropicales, no cantamos mal las rancheras en cuanto al valor que tenemos nosotros. No tenemos un coeficiente de determinación tan fuerte como el de los australianos, pero sí es bastante respetuoso, 0.73, ¿no? Que demuestra la fuerte asociación del consumo de alimento con la emisión de metano. Y esto es así porque en el rumen, en la panza, ocurre el 65% de la fermentación, de la digestión entre boca y ano, el 65% ocurre en el rumen, donde se produce este gas de efecto invernadero a través de la reducción del CO2 por el hidrógeno metabólico en exceso en este órgano, ¿no? Entonces la relación es muy estrecha, ¿no? Entonces el inventario del INEC claramente indica que es el tercer contribuyente a las emisiones de metano totales de México, ¿no? Esa es la respuesta. Y a la primera, sí, efectivamente, hay muchos más resultados aquí generados por los estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado aquí en facultad. Dos ejemplos que puse son solo una muestra. Estos están publicados en las revistas internacionales, ¿no? En una gran variedad de revistas internacionales en producción ganadera y han sido comunicadas desde luego a la Secretaría del Medio Ambiente de Yucatán, conocen de este trabajo y también al liderazgo ambiental de México, ¿no? Con quienes tenemos, digamos, comunicación a través de la participación en algunos comités como
el Consejo de Cambio Climático de México, donde pues en la medida de lo posible se hace digamos, la comunicación, ¿no? De estos trabajos que podrían ayudar, digamos, a contribuir en donde sea posible, en las regiones ganaderas de México, donde sea posible, pues, digamos, instrumentar, pasar a la acción, ¿no? Pasar a la acción de estas medidas de estas acciones de mitigación, de esas prácticas de mitigación, que realmente yo las veo como, realmente yo les digo aquí a los estudiantes y también a los funcionarios con los que he tenido contacto, la posibilidad de tener contacto, que son acciones fáciles, que son, les digo a mis muchachos, ahora vengo del corral, ¿no? Y ahí estaban ahorita en la mañana alimentando leucaena picada, ¿no? Y les digo, usted está mitigando aquí 20%, ¿no? De aproximadamente el metano, y está en la literatura científica internacional, y cualquiera es de dominio público, lo pueden consultar. Entonces, sí es es bastante interesante. ¿Eh? Va- Muchas gracias, doctor. Hilda Margarita, a través de Facebook, le agradece también su participación y menciona que es muy interesante el trabajo que están haciendo desde la universidad allá en Yucatán. Y tiene dos preguntas. Por un lado, es si bajo el esquema actual legislativo, las políticas públicas, entre otras, se puede apoyar el cambio de la alimentación del ganado. Y por otro lado, también pregunta si las plantas y semillas de las cuales hizo referencia son nativas de México o provienen de algún otro país. Sí, las plantas a las que se hizo referencia, bueno, la leucaena leucocéfala sí es nativa de México y Centroamérica, como dicen los documentos, los libros de la cuestión botánica, ¿no? Es originaria de esta zona del mundo, y de aquí ha estado, se ha, digamos, llevado a otros países donde se han realizado mejoras, ¿no? A este tipo a esta planta, mejoras que se reflejan en el rendimiento de la planta, ¿no? Hay variedades de leucaena, hay una variedad, un cultivar que le llaman Cunningham, que tiene un rendimiento superior ya a las nativas, que entiendo que es producto de la investigación australiana, ¿no? De los últimos, calculo, quizás unos 60 años aproximadamente, ¿no? Entonces sí están en otros países. Ah, el Brosimum alicastrum, por ejemplo, el ramón, también es originario de esta parte de esta zona del mundo, ¿no? De México, Centroamérica. Uno lo puede ver al ramón en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, y otras especies que desconozco, ¿no? Por ejemplo, la Samanea samam, no sé si sea originaria, se encuentra también en Asia, en Tailandia, donde se utiliza también para la alimentación de los animales, ¿no? En cuanto al origen. Y la otra pregunta era perdón, la primera era si el punto legislativo, perdón, no Sí, recuerdo. era si el esquema legislativo podría apoyar en cambio de la alimentación del Ah, ya, ganado. ya, ya. Sí, de hecho, desde el sexenio a que yo me recuerdo, el sexenio de Calderón, hace unos años ya, los sistemas silvopastoriles estaban ya una de las vertientes que la SAGAR en aquel entonces, o no me recuerdo, lo que es ahora la SADER, pues estaba ya como una de las vertientes de impulso para implementar estos sistemas en la ganadería mexicana, y de hecho se hizo. Ahora el esfuerzo en varios estados de la República se sembraron, no recuerdo ya un número de hectáreas, digamos, razonable, sobre todo Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Jalisco, Campeche, Chiapas, Yucatán, que yo me recuerdo ahorita se hizo el esfuerzo. Entiendo que se continúa para, digamos, una expansión de estos sistemas silvopastoriles como una opción, ¿no? Como una opción para mitigar
perdón, para incrementar la productividad de la ganadería mexicana y bueno, y de hecho mitigar a este gas de efecto invernadero también, ¿no? Sí, digamos que ha estado, y en el liderazgo actual, perdón, de SADER, está otra vez los sistemas silvopastoriles como una de las, digamos, opciones. De hecho, en junio hubo un congreso agroforestal, pecuario, ahí en SADER, en la base de SADER, ahí en Ciudad de México, para tratar de, junto con los técnicos, junto con el INIFAP, junto con diferentes, digamos, participantes, y entre ellos la academia, de impulsar un poco más este tipo de opciones, ¿no? Se está intentando, pero yo creo que hay que pasar de manera más, digamos, fuerte, más enfática a la acción. Vale, muchas gracias, doctor. Ya estamos sobre el tiempo. Yo nomás tengo una pregunta y con eso yo creo que podríamos cerrar. Y es, sí, ¿cómo ha sido la recepción de los productores locales respecto como a este tipo de cambio de dietas? O bueno, también no sé si hay como mucha relación, si en verdad les interesa y si es muy sencillo implementarla frente pues a la alimentación tradicional que les ha dado a los animales. Sí, muy buena pregunta, Darío. Sí, de hecho, hay una tesis reciente aquí en facultad de una joven de maestría que sugiere que hay una serie de factores que, digamos, están limitando la expansión, la adopción de este tipo de sistemas silvopastoriles. En primera instancia está el factor económico, el costo del establecimiento, ¿no? El costo de la semilla, precisamente, en el caso de la leucaena, ¿no? El costo del establecimiento es un factor, y según recuerdo vagamente también la cuestión de, digamos, la edad de los productores, ¿no? Aquellos productores, digamos, más tradicionales, de una edad mayor, o un poco, un tanto menos, digamos, proclives a hacer el cambio, ¿no? A hacer un cambio a este tipo de sistemas, ¿no? Quizá esta nueva generación de productores más jóvenes, ¿no? Estos millennials y todo, y serán más receptivos. Entonces, recuerdo que estos son algunos de los puntos que se mencionan en esa tesis. Y pues lo que yo puedo comentar a eso es que la forma en que se hizo, digamos, la estrategia que se utilizó en Michoacán, ahí en San Luis Potosí, digamos, de productores líderes, ¿no? Productores líderes que pudieran diseminar hacia productor a productor esta nueva forma, estas tecnologías con cerco eléctrico, con banco de proteína, con árboles, cercas vivas, etcétera. Pues necesita impulsarse el extensionismo, que ha sido un poco relegado, ¿no? En ciertos años, en ciertas administraciones, necesita impulsar el extensionismo y mantener el ritmo digamos, de apoyo a los productores para que estos adopten el sistema. Y como se dice, para que estos perduren, para que después de que se acabe el apoyo sexenal, el productor adopte, ¿no? Se quede con el sistema y perdure a través de los años, a través de muchos años. Ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Ese ha sido uno de los problemas que han limitado la adopción y el mantenimiento de este tipo de sistemas en el más largo plazo, ¿no? Pero sí, efectivamente aquí en Yucatán, pues sí, algunos productores han adoptado este sistema, no en la escala de Michoacán, pero sí hay algunos en el estado de Yucatán. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos. Aquí está el doctor Francisco. Acaba de entrar justamente. Ujú. Y no sé si quisiera cerrar usted, doctor. Bueno, pues aquí nada más, querido Juan, gusto ¿Qué en tal? verte. Sí, Una disculpa que no pude estar, pero hubo una junta que no pude evitar, sí, sí. ¿no?
No, qué bueno. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto platicar con colegas y con muchachos, estudiantes y público en general, ¿no? De UNAM y de otras instituciones, y tratar de llevar la voz, ¿no? Llevar la voz de los resultados de la investigación, donde colaboramos también con grupos de UNAM, de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de manera muy buena, muy sinérgica, por llamarlo de alguna forma, y pues que estamos aquí a la orden para contribuir con el programa de cambio climático de UNAM. Muchísimas gracias. Y pues estoy seguro que esta es la primera interacción de una colaboración que va a durar mucho tiempo. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buen día. Darío, ¿nos puedes decir Sí. qué tenemos el jueves que viene? Sí, bueno, el siguiente jueves no tenemos sesión porque es feriado, pero nos volvemos a ver dentro de 2 semanas con el doctor Jorge Macián Isla Sampeiro, del Instituto de Energías Renovables, con retos de la política nacional para aumentar la ambición en la mitigación del cambio climático. Y volveremos también a ver al doctor Juancu y a las doctoras que estuvieron en la sesión pasada el jueves 29 de septiembre con el conversatorio final. Entonces, pues invitarles a todas y todos a seguir este ciclo. Gracias, Darío. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todas y todos que nos han estado viendo y nos vemos no este jueves, el siguiente. Gracias. Hasta luego. Bye.